Buenas noches, hermanos y hermanas, amigos, amigas, aquí en la Parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal de la Comunión Anglicana. Un día más en nuestro oficio vespertino, dando comienzo a la semana en oración, en búsqueda del Señor, en aprender más de su palabra. En esta noche siempre tratamos de comentar un poco las noticias. Antes de empezar, deciros que parece que poco a poco va bajando el índice de contagio en nuestro país España y en otros países también. Estamos pendientes de seguir orando para que las vacunas puedan moverse pronto, no solamente en nuestros países, sino también que pronto puedan llegar también a los países pobres. Y en esta noche, hermanos, tenemos varias personas enfermas en nuestra parroquia y queremos orar por ellas. Nuestra hermana Verónica, que es la madre de Carolina, ellos son de Chile, y también nuestra hermana Kate, de Estados Unidos. Y vamos a aprovechar y vamos a poner en las manos del Señor todas las personas que tienen gente enferma en su familia. Padre, en esta noche agradecemos que nos des la oportunidad de estar en tu presencia un día más. Gracias porque sabemos que tú nos escuchas con amor, que tú estás pendiente de nuestras plegarias, de nuestras oraciones. Y en esta noche queremos pedirte de una manera especial por Verónica, por Kate. Padre, pon tu mano sanadora sobre sus espaldas y sánalas. Queremos presentarte también, Señor, a todas las personas de nuestra parroquia con enfermedades y a todas las personas que escuchan nuestro oficio en diferentes partes del mundo. Queremos aprovechar y pedir por todas sus familias para que, Señor, tú puedas ser el sanador, tú puedas ser el que sana nuestra vida, que seas nuestro sanador no solamente del cuerpo, sino también de nuestras almas. Haznos sanos en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues así comenzamos en esta noche nuestra liturgia. Decimos como cada día: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. El párrafo número 2 de nuestra liturgia dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas, y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos por tu gracia para que llevemos mucho fruto y así demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, nos humillamos ahora en su presencia y con un corazón contrito confesamos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Decimos todos juntos: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos.
hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos, además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Jesucristo, que tiene potestad de perdonar pecados sobre la tierra, y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados, y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Vamos a dar lectura hoy en nuestras Biblias al Salmo número 63, que se titula Dios, satisfacción del alma. Un salmo de David, que dice así: Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando mediten de ti en la vigilia de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tu sala me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales, pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jurara por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Y continuamos, hermanos, con nuestro estudio acerca de la fe. Quiero anunciar que nos quedan 3 días nada más para este tema de fe en tiempos de crisis. Hoy, el lunes y el martes, y el miércoles es el día de miércoles de ceniza, es decir, por decirlo de alguna manera, es el momento de inicio del tiempo de la Cuaresma. Ya no me veréis con la estola de color verde, sino con la estola de color morado, que es el color correspondiente al tiempo de Cuaresma. Así que el miércoles de ceniza no voy a poder poneros, a ver cómo sale la mano, no te voy a poder poner la ceniza, pero a lo mejor hasta inventamos alguna manera espiritual para poder hablar del tema. Estamos hablando, hermano, de la obediencia al Señor, de seguir las direcciones que Dios nos da. Hemos hablado de la manera en que tenemos que obedecer al Señor y dijimos en el estudio anterior, dijimos que la obediencia, lo tengo aquí para comentarlo, para recordarlo, hablábamos de cómo la obediencia es la premisa detrás de todas las promesas. Es decir, toda promesa de bendición que encontramos en la palabra del Señor tiene una premisa de obediencia. Y decíamos que la obediencia es una demostración de fe. La obediencia es la clave que abre todas las bendiciones de Dios. Cada vez que hablo de la palabra obediencia no se me puede olvidar el aprecio tan enorme que Jesús mismo tenía a obedecer la voluntad de su Padre, que hasta llegó a decir que para él el verdadero alimento era hacer la voluntad de su Padre. Hablábamos de que tenemos que obedecer a Dios inmediatamente, porque una de las tragedias del ser humano es el postergar las cosas. Cuando hablamos en términos de empresa, recordar que yo fui durante muchos años director de ventas y tenía que darle clases a los vendedores. Uno de los verbos
clave que más daño hace al mundo de los negocios es lo que se llama la procrastinación, es decir, dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. De hecho, encontré muy chistoso una vez que me dijo una persona: yo siempre digo que si algo lo puedo hacer mañana, ¿para qué lo voy a hacer hoy? Es decir, él predicaba lo contrario, que si lo podía hacer mañana, que ¿para qué lo iba a hacer hoy? Bueno, en el caso de la voluntad de Dios hablábamos, tenemos que aprender a obedecer como los ángeles. Y decíamos, ¿cómo obedecen los ángeles? ¿Cómo obedecen? Obedecen gustosamente, número 1. Número 2, obedecen inmediatamente. De eso hablábamos el otro día. Pero también obedecen hasta el cumplimiento total de lo que Dios les pide. Es decir, hasta el final. Hoy vamos a hablar precisamente de esa parte, de que tenemos que obedecerle de manera completa. Es decir, no solamente tiene que ser instantánea o inmediatamente, sino de manera completa, completamente. Dice el Salmo 119, Señor, diste tus órdenes para que fueran obedecidas completamente. Una cosa que me admira de la vida de Moisés, cuando tú lees el Pentateuco, la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, vas a descubrir que de vez en cuando Dios le pide ciertas cosas a Moisés. Por ejemplo, Dios le pidió a Moisés que construyera el tabernáculo, la tienda del encuentro, el lugar donde pondría el arca de la alianza. Y le muestra un modelo de cómo quería que se hiciera. Por decirlo de alguna manera, los planos que tenía que ejecutar exactamente como Dios le había dicho que tenía que hacerlo. Y me encanta cuando dice, y Moisés hizo exactamente lo que Jehová, lo que Dios le había mandado. Exactamente. No se inventó nada, ni los colores. Todo exactamente como Dios le había dicho. Repito, el Salmo 119 dice, Señor, diste tus órdenes para que fueran obedecidas completamente. Y esto también me recuerda, hermanos, cómo obedeció Jesús. Cuando en ese huerto del Edén estaba orando la oración que para mí es la más importante que todo ser humano ha hecho nunca ni hará. La oración en la que Jesús decía por 3 veces, Señor, Padre, que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué hubiera sido si en vez de Jesús hacer la voluntad completamente, la hubiera hecho más o menos, casi completamente? En este caso, completamente significaba la muerte, morir en la cruz. Si Cristo no hubiera muerto, nada de lo que estamos hablando aquí hoy tendría sentido. Pero si se hubiera quedado muerto y el Padre no lo hubiera resucitado, la cosa habría quedado a medias. Pero si se hubiera quedado resucitado en la tierra y no hubiera ascendido a los cielos a los 40 días de resucitar, no habría terminado todavía del todo. Pero si estando sentado a la diestra del Padre, unos días después, no hubiera enviado al Espíritu Santo el día de Pentecostés, todavía faltaría algo. Pero podemos decir que Cristo obedeció al Padre totalmente, completamente. Así que, hermano, tenemos que aprender a obedecer a Dios completamente. Y para poder obedecer a Dios completamente, vamos a hablar hoy de 2 verdades muy importantes. La primera de ellas, voy a hablar de el estándar de lo bueno y de lo malo que tiene Dios no ha cambiado nunca. El propósito de Dios no ha cambiado nunca. La manera de ver las cosas de Dios no ha cambiado nunca. Es decir, aquello que hace 6.000 años estaba mal, hoy sigue estando mal. Por ejemplo, decir mentiras, no hay que entrar en muchas profundidades. Decir mentiras estaba mal en los 10 mandamientos y dice, no mentirás. ¿Está mal hoy mentir? Claro que sí. Y hoy vivimos en una época en la que la mentira se ha instalado de una manera tan terrible en el mundo, sobre todo en la política, las fake news, una cantidad de mentiras que escuchamos que realmente es algo terrible.
Pero hermanos y hermanas, la verdad nunca cambia. La cultura puede cambiar, las opiniones populares pueden cambiar, muchas cosas pueden cambiar, pero la verdad nunca cambia. La verdad siempre es verdad. Decía un padre de la Iglesia, muy acertadamente, decía, la verdad es verdad independientemente de quién venga. Ellos tenían problemas con cristianos que no aceptaban cuestiones de la filosofía, y este padre se atrevió a decir, la verdad es verdad independientemente de dónde venga. Es decir, si hay verdades en la filosofía, no dejan de ser verdades, son verdades. Aunque no vengan en la Biblia, no quiero decir que esas verdades vayan en contra de la Biblia. No van en contra de la Biblia, pero son verdades. Había un rabino que yo sigo a menudo y me encanta escuchar, y él decía, verdad hay una sola, pero mentiras hay muchas. ¿Y qué verdad era? Eso que decía el rabino. La verdad es, hermanos y hermanas, eterna para siempre. Y lo que está bien, y lo que está mal, sin importar lo que diga la opinión general. Entonces, ¿cuál es el principio? Para Dios, lo que es bueno y lo que es malo no ha cambiado nunca, desde hace 6.000 años. Otra verdad que tenemos que entender, Dios tiene una perspectiva mucho más amplia que la nuestra. ¿Esto qué quiere decir? Sencillamente quiere decir que Dios está viendo cosas que tú no puedes ver. Por ejemplo, nosotros podemos tener cuestiones de nuestro pasado que no hemos entendido. ¿Por qué tuvo que pasarme aquello? ¿Por qué tuve que pasar por aquel tema? ¿Por qué me ocurrió a mí? ¿Por qué entonces? Y a lo mejor tú no sabes por qué. Pero es que resulta de que Dios sabe todo de tu pasado, perfectamente. Lo sabe todo, al detalle. Sabe todo lo de tu presente, lo que tú estás viviendo ahora mismo. Es más, Él sabe muchas más cosas de ti que tú. Él sabe más cosas de mí que yo. Porque Él sabe lo que tenemos dentro que nosotros no somos capaces de verlo. Sabe lo que vivimos afuera, detalles que nosotros no somos capaces de verlos. Así que Dios ve cosas que nosotros no podemos ver. Tratar de ver desde la perspectiva de Dios sería algo así como una hormiga tratando de ver desde tu perspectiva. Esa sería la comparación. No va a poder. Es decir, no somos capaces de verlo todo como Dios lo ve todo. Entonces, ¿qué hacemos frente a esta realidad? Pues frente a esta realidad es cuando necesitamos aprender a confiar en Él. Nuestro deber no es, hermanos y hermanas, decidir si la ley de Dios es buena o es mala. Nuestro deber es obedecerla. Así que, si pongo otro ejemplo, para que nos demos cuenta, voy a poner un ejemplo. La tentación, fijaros qué curioso, la tentación más vieja de la humanidad no es la lujuria, no es la mentira, no es tampoco la glotonería. La tentación más antigua, fijaros qué curioso, es la tentación de dudar de la palabra de Dios. Y yo quería leeros hoy un texto que he puesto en el Facebook, que me ha dejado de verdad alucinado cuando hablamos acerca de la palabra de Dios. Vamos a hablar de que la tentación más antigua es la de dudar la palabra de Dios, pero yo quiero reforzar cómo entendemos, cómo vemos la palabra de Dios. Y yo voy a compartiros un texto precioso, maravilloso, de un padre de la iglesia, San Efrén, que era diácono, y es sobre un comentario que él hace acerca del diatesarón. Y tú te preguntarás, ¿y qué es eso del diatesarón? Pues no te voy a decir lo que es, para eso tienes el Google. Escribes en el Google diatesarón y que te diga qué es lo que es. Yo sí sé lo que es, pero así tú investigas un poquito. Está haciendo un comentario acerca de eso, del diatesarón. Y dice así, escucha que es muy interesante, dice, ¿quién hay capaz, Señor, de penetrar con su mente una sola de tu frase?
como el sediento que bebe de la fuente, mucho más es lo que dejamos que lo que tomamos. Repito, como el sediento que bebe de la fuente, mucho más es lo que dejamos que lo que tomamos. Porque la palabra del Señor presenta muy diversos aspectos, según la diversa capacidad de los que la estudian. El Señor pintó con multiplicidad de colores su palabra, para que todo el que la estudie pueda ver en ella lo que más le plazca. Escondió en su palabra variedad de tesoros, para que cada uno de nosotros pudiera enriquecerse en cualquiera de los puntos en que concentrara su reflexión. La palabra de Dios es el árbol de la vida que te ofrece el fruto bendito desde cualquiera de sus lados, como aquella roca que se abrió en el desierto y manó de todos lados una bebida espiritual. Comieron, dice el apóstol, el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. Aquel, pues, que llegue a alcanzar alguna parte del tesoro de esta palabra, no crea que en ella se halla solamente lo que él ha hallado, sino que ha de pensar que de las muchas cosas que hay en ella, esto es lo único que ha podido alcanzar. Ni por el hecho de que esta sola parte ha podido llegar a ser entendida por él, tenga esta palabra por pobre y estéril y la desprecie, sino que considerando que no puede abarcarla toda, dé gracias por la riqueza que encierra. El sediento se alegra cuando bebe y no se entristece porque no puede agotar la fuente. La fuente ha de vencer tu sed, pero tu sed no ha de vencer la fuente. Porque si tu sed queda saciada sin que se agote la fuente, cuando vuelvas a tener sed, podrás de nuevo beber de ella. En cambio, si al saciarse tu sed se secara también la fuente, tu victoria sería en perjuicio tuyo. Da gracias por lo que has recibido y no te entristezcas por la abundancia sobrante. Lo que has recibido y conseguido es tu parte. Lo que ha quedado es tu herencia. Lo que por tu debilidad no puedes recibir en un determinado momento, lo podrás recibir en otra ocasión, si perseveras. Ni te esfuerces avaramente por tomar de un solo sorbo lo que no puede ser sorbido de una vez, ni desistas por pereza de lo que puedes ir tomando poco a poco. Jesús decía, ahora no podéis entender, pero luego entenderéis. Y aquí nos centramos en esta palabra de Dios tan maravillosa, hermano, de la que podríamos hablar horas enteras sin parar. Y decimos esta frase, la tentación más antigua es la de dudar de la palabra de Dios. Y tú estarás pensando, ¿dónde dice eso la Biblia? Pues no lo dice así, pero sí se puede deducir de esa manera. Fijaros, cuando el diablo, Satanás, se encontró con Eva en el jardín del Edén, su primera tentación fue la siguiente. ¿Realmente dijo Dios que no debes comer de ese árbol? Lo que dijo Dios, ¿qué es? La palabra de Dios, ¿verdad? Y dice la serpiente, ¿pueden comer de todos los otros en el jardín del Edén, pero no pueden comer de este árbol? ¿Realmente dijo Dios eso? Ahí está el punto. ¿Realmente dijo Dios eso? Dudar de lo que ha dicho Dios. Dudar de la palabra de Dios. Cada vez que somos tentados, Él sigue usando la misma línea en nuestro consciente. Sabemos que la Biblia dice que no hagamos algo, pero ¿lo dijo Dios realmente? ¿Eso es para mí realmente? Sé que la Biblia dice que se supone que voy a hacerlo, pero ¿se aplica realmente en el siglo XXI? ¿Dijo Dios realmente eso? No hay duda de que es la palabra de Dios. No dejes que el diablo te líe la mente. Esa es la realidad. Ponemos más ejemplos y seguimos hablando del tema. Por ejemplo, yo no sé cuántos de vosotros sois gente detallista. Yo confieso que para algunas cosas puedo ser muy detallista, en otras igualmente soy un desastre, no hay término medio, soy muy detallista, soy un desastre. Pero lo que sí podemos decir es que Dios lo es. Dios es una persona increíblemente detallista. A Dios, hermanos y hermanas, le importan las cosas pequeñas de la vida. A Dios le importan los detalles. Seguramente que en tus ratos libres
has hecho un estudio exhaustivo del libro de Levítico, ¿verdad? Ah, ¿no? ¿No habéis estudiado? Bueno, hay una estadística que dice que cuando la gente se propone leer la Biblia entera, empieza por Génesis y dice, ya voy a leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pero lees Génesis, vamos bien, lees Éxodo, vamos bien, pero cuando llegas a Levítico, se te empieza a hacer la cosa cuesta arriba y dicen que la mayoría de la gente a mediados de Levítico lo deja y ya se olvida hasta el año que viene. Levítico. Levítico es un libro donde podemos darnos cuenta la cantidad de detalles que Dios ofrece. Pero no tenemos que verlo solamente en la Biblia. ¿Has mirado tranquilamente la naturaleza alguna vez? Simplemente una simple flor pequeñita y mirar toda la complejidad dentro de esa flor. Hermanos y hermanas, a mí que me encantan las mariposas y de pequeño coleccionaba mariposas cuando había, porque en España había mariposas cuando yo era pequeño, pero hoy en día prácticamente es una sorpresa podértelo encontrar. Me encantan las mariposas. He tenido dos experiencias en dos viajes diferentes donde Dios me ha consentido dándome la experiencia de ver muchas mariposas. Una de ellas fue en México, Monterrey. Lo he contado en alguna ocasión que hay unas mariposas llamadas las mariposas monarca que viajan desde Canadá, imaginaros la distancia, son miles de kilómetros, van volando por el aire y paran a descansar en Monterrey. De ahí salen volando y llegan a el estado de Michoacán y paran en Morelia. En Morelia ponen los huevos, salen las maripositas, bueno, primero salen los gusanitos, después salen las maripositas y esas maripositas se van de vuelta a Canadá. Y cuando llegan a Canadá viven allí y vuelven de nuevo y se vienen para Michoacán otra vez, miles de kilómetros. ¿Quién le ha enseñado a esas mariposas el camino para llegar a donde tienen que llegar? Yo recuerdo levantarme una mañana, ver el cielo lleno de pájaros y pensar que qué pájaros eran esos, miles, millones de pájaros, el cielo completamente cubierto de pájaros pequeñitos, hasta que me di cuenta de que eran mariposas. Imaginaros, por lo que a mí me gustan las mariposas, ver ese espectáculo tan impresionante. Además son unas mariposas muy bonitas, las mariposas monarcas. En otro viaje, estando en Atlanta, fui a un lugar más bien de montaña, donde habían construido un pueblo hacía 100 y pico de años, que habían venido de un lugar de Suiza, no, de Alemania, y habían construido algo así como un pueblo de montaña estilo alemán. El pueblo parecía de juguete. Además hacían chocolate, en fin, todo muy típico alemán. Y había toda una serie de arbustos con flores y de pronto noté que se movía el arbusto un poco. Cuando ya me fijé bien me di cuenta de que los arbustos estaban llenos de cientos de mariposas. Otra experiencia maravillosa. Simplemente ver la creatividad de los colores y las formas de las mariposas, ya nos quedamos así como diciendo, es evidente que a Dios le encantan los detalles y a Dios le encanta la variedad. Porque si no hubiera hecho una mariposa nada más y no hubiera bastado. Pero ha creado millones de especies de mariposas. Hay un pájaro que a mí también me encanta, que es el colibrí, y he tenido la oportunidad de verlo en vivo, y es una de las cosas más bonitas que te puedas imaginar. Y hay incluso países donde además hay cientos de variedades de colibrí, y es otro pájaro que es del tamaño de una mariposa, un pájaro súper pequeñito, pero qué cosa tan bonita ha creado Dios. Pues así nos podríamos pasar, hermanos y hermanas, horas viendo lo detallista que es Dios. Cuando vemos los diferentes tipos de plantas, de animales, de peces, recordamos la creación divina, los diferentes tonos de colores del cielo, de las nubes, en fin, es que podríamos empezar y no parar a hablar cosas de la naturaleza que realmente nos dejan admirados. Teniendo en cuenta lo detallista que es Dios,
entonces podemos entender un poquito más que ese Dios de detalles está interesado infinitamente en cada detalle de nuestra vida. Ese Dios detallista está interesado en cada detalle de nuestra vida. Así que, cuando le obedecemos, está infinitamente interesado no solamente en que le obedecemos, sino por qué le obedecemos y cómo le obedecemos. ¿Lo estamos haciendo correctamente y por las razones adecuadas? Dios lo va a saber. Y esto nos lleva a otro concepto que hoy precisamente estamos celebrando. Estamos celebrando la festividad del amor y de la amistad. En España somos más cuadrados. Aquí San Valentín es la fiesta de los enamorados. En Latinoamérica también es de los enamorados, y por aquello de poder incluir a los que no tienen pareja, que pueda ser también la de la amistad. Yo he recibido varias felicitaciones de amistad de hermanos y hermanas en Latinoamérica. Qué fiesta tan bonita, ¿no? La fiesta del amor. Por cierto, felicidades a todos los que estáis enamorados y a todos los que tenéis la bendición de tener amigos y amigas. Felicidades de mi parte. Ahora, en una relación, por poner un ejemplo, en una relación de pareja, el amor es cuando tú dices, lo voy a hacer por amor, de la manera que tú lo quieres hecho. Eso es amor. No es simplemente lo voy a hacer. Lo voy a hacer de la manera que tú quieres que yo lo haga. Cuando amamos a Dios y cuando confiamos en Él, es como que estuviéramos diciendo, Dios, no solo pienso obedecerte, sino que lo voy a hacer como tú quieres. Cuando tú quieres y por la razón apropiada por la que tú quieres que yo lo haga. Lo voy a hacer a tu manera porque te amo y confío en ti. Esto que yo estoy hablando es exactamente lo que Jesús hizo. Jesús, por el amor que tenía al Padre, lo obedeció para que hiciera lo que Él decía. Por eso decía, yo hago lo que mi Padre dice que yo haga. Y Jesús podía ser muy creativo, pero no inventaba nada. Se dedicaba a hacer lo que su Padre le decía que hiciera, de la manera que tenía que hacerlo y cuando tenía que hacerlo. Hermanos, fe es cuando confiamos en Dios con los detalles de la vida. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 5, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y esto nos lleva a una historia. Había un día un hombre que tenía una enfermedad, era la enfermedad de la lepra, estaba leproso, fue al profeta Eliseo y le dijo, soy un hombre muy famoso, pero tengo lepra. ¿Qué hago? Eliseo le dijo, te lo voy a decir. Solo para demostrar tu fe, Dios quiere que bajes al río Jordán y que te sumerjas 7 veces. Naamán, que era como se llamaba este hombre famoso, dice, estarás bromeando, ¿no? Eso es algo humillante. Eliseo le dijo, sí, es humillante, es humillarte delante de Dios. La última vez emergió, la séptima, e hizo caso y se curó de la lepra. La pregunta del millón, ¿había acaso un poder especial en ese agua? Científicamente hablando, ¿el hecho de que se sumergiera 7 veces hacía alguna diferencia desde el punto de vista científico? ¿El que el agua se removiera le hacía más curativa? ¿Acaso el agua podía curarle la lepra? A todas esas preguntas la respuesta ya sabéis cuál es. Evidentemente no. Entonces, ¿por qué se sanó? Se sanó porque obedeció las directrices del profeta Eliseo.
Es decir, tuvo fe y obedeció a Dios, como estamos hablando, completamente. ¿Qué habría pasado si en vez de hacerlo 7 veces se hubiera quedado en la sexta porque ya no le daba para más? Pues no se habría sanado. Jesús dice que si le obedecemos en los detalles de la vida, si somos fieles con las cosas pequeñas, va a significar que confiamos en Él y Él nos recompensará con mayores cosas en el cielo. El que sea fiel en lo poco, en lo mucho te pondré, dice Jesús. O dicho de otra manera, si eres fiel en las cosas pequeñas, vas a ser fiel en lo mucho y vas a tener mayor responsabilidad y por lo tanto mayor recompensa. La obediencia incompleta, la obediencia parcial, no es solamente desobediencia, es finalmente falta de confianza. Entonces, ya sabemos que tenemos que obedecer a Dios de manera inmediata y de manera completa. Y vamos a la tercera. La tercera nos va a dar un respiro. La tercera es que tenemos que obedecer, aunque algunos esta no la entienden. Debemos de obedecer a Dios alegremente. Aquí interviene el factor alegría. Dice Pablo a los romanos que cumplir, en el capítulo 12, cumplir la voluntad de Dios, dice la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Este es otro de los grandes engaños de nuestro enemigo, el enemigo de las almas, hacernos pensar que cumplir la voluntad de Dios es desagradable, es horrible, es algo feo. Sin embargo, no es verdad. Hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas es agradable. Dice el Salmo 100, versículo 2. Voy a leer 2 o 3 versículos. Dice, servid al Señor con alegría. Tenemos que servir al Señor con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Esto quiere decir que si servimos al Señor sin alegría, pues ya no es lo mismo. Ya no funciona de la misma manera. Salmo 119, versículo 16 dice, me regocijaré en tus estatutos, me alegraré. Me volveré a alegrar, me volveré a gozar en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Salmo 119, versículo 47, vuelve a decir algo parecido, y me regocijaré en tus mandamientos, en tus estatutos, en tus mandamientos, los cuales he amado. Ahora, ¿cómo agrada hacer lo que Dios te manda hacer? ¿De dónde viene esa alegría? ¿De dónde viene ese agrado? El seguir las instrucciones, el obedecer sus mandatos, ¿de qué manera es agradable? Yo he apuntado 3 razones. La primera, porque cuando hacemos la voluntad de Dios vamos a tener menos problemas. Si seguimos el manual de instrucciones para la vida que Dios, el Creador, extendió para nosotros, vamos a tener un montón de más beneficios y de menos problemas en la vida. Antes poníamos el ejemplo de un mandamiento, de los 10 mandamientos, no mentirás. Bueno, pues si decidimos decir la verdad, evidentemente tendremos menos problemas que si decimos la mentira. Esa es la realidad, porque al final las mentiras se terminan descubriendo. Esto es como, por ejemplo, cuando te mandan un mueble de IKEA, viene empaquetado. Yo aquí diría, quien haya armado un mueble de IKEA alguna vez, levante la mano. Yo, hubo una época de mi vida que me aficioné tanto a los muebles de IKEA que la verdad que hasta llegué a montar la cocina los muebles de la cocina, los llegué a montar de IKEA. Pero me hace mucha gracia cómo IKEA, yo aprendí que para montar un mueble de IKEA no puedes empezar por la instrucción número 10, tienes que empezar literalmente por la 1. Y a la 1 le sigue la 2, y a la 2 la 3, no inventes. Porque en el momento que inventes, te vas a dar cuenta de que cuando llegas a la 15, si no has tomado en cuenta la 9, pues ya no puedes, ya la has liado. Ya tienes que empezar otra vez a partir de la 9. Y me hace mucha gracia ir paseando por donde yo vivía y escuchar a un hombre que estaba precisamente montando una cocina de IKEA decir pues 15 o 20 palabrotas seguidas de lo harto que estaba de montar el mueble de IKEA. Porque no nos gusta seguir las instrucciones. Lo mismo que se suele decir que los hombres nunca preguntamos, cuando estamos perdidos, nunca preguntamos por una dirección. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Vas con tu mujer en el coche, te pierdes. ¿Cómo te vas a perder tú? Si tú te sabes todos los caminos. Y de pronto te pierdes
¿Y qué hace un hombre cuando se pierde? Pues no preguntar y perderse más. Esa es la realidad. ¿Qué le pasa a las mujeres cuando cogen el mapa? Antiguamente llevábamos los mapas de carretera en el coche, en el carro, como dirían los latinoamericanos. Pues que las mujeres no saben leer los mapas. Entre que las mujeres no saben leer los mapas y los hombres no nos gusta preguntar, pues nos perdemos todo lo más grande. Con los manuales de instrucciones nos pasa muy a menudo también a las personas. ¿Quién se lee los manuales de instrucciones de cualquier cacharro, de cualquier cosa? Yo conozco a un pastor que sí, que se le decía que hasta que no se leía el libro de instrucciones de lo que comprara, no empezaba a utilizarlo. Bien hecho. Pero ¿cuánto realmente hacemos eso? Pues con nuestra vida pasa lo mismo. ¿Cuánto estamos leyendo el manual de instrucciones, que es la palabra del Señor, para tener menos problemas en la vida? Y por lógica, teniendo menos problemas, la vida se nos hace más llevadera. Hay que diferenciar entre los problemas que la vida trae, porque la vida no es fácil, la vida es dura, lo venimos diciendo estos días, lo que nos viene porque la vida es así, y los problemas que yo mismo me estoy buscando. Por ejemplo, si tienes la manía de esperar hasta la última rayita del tanque de la gasolina, hasta ya casi, en una de esas te quedas sin gasolina en mitad de la nada. Te va a pasar. Pero si cuando llega la rayita rápidamente buscas la primera gasolinera y lo llenas a la mitad por lo menos, nunca te quedarás tirado. La pregunta es, ¿me he quedado tirado porque qué mala suerte he tenido o es que me la estoy jugando todos los días? Eso es un ejemplo de muchas cosas que hacemos en nuestra vida que no deberíamos de hacer para no jugárnoslo. Segundo, sé que voy a ser recompensado en el cielo y puedo ver todas esas promesas que Dios me ha hecho. Si yo pienso en eso, ¿eso es algo agradable o es desagradable? Evidentemente es muy agradable. Y por último, y lo más bonito, es que la voluntad de Dios siempre es agradable para mi vida porque yo amo a Dios. Lo que ha hecho por mí. Así que le amo y le quiero obedecer. Amar a Dios significa hacer lo que nos dice que hagamos. Fijaros qué curioso. Todos nuestros oficios comienzan con ese primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todas tus fuerzas. ¿Y cómo hacemos esa demostración de amor? Cuando hacemos lo que Él nos dice que hagamos. En el matrimonio, cuanto más tiempo se vive juntos, mejor saben lo que ofende y lo que entristece a su pareja, al esposo o a la esposa. Eso no se sabe al principio de estar casado. Pero cuanto más tiempo se llevan casados, más entienden lo que puede ofender a dicha persona. Pero si se ama a la persona, a tu esposo o a tu esposa, si de verdad la amas, si de verdad lo amas, cuanto más tiempo de casado, menos deberían de hacerse esas cosas, porque lo que menos quieres es ofender a la persona amada. Eso es amor. En el día de los enamorados lo digo. No quieras violentar a tu esposo o a tu esposa haciendo lo que no le gusta que hagas. Haz más de lo que le gusta a tu esposo y a tu esposa y el matrimonio irá muchísimo, muchísimo mejor. Te lo puedo asegurar. Así que viene otra pregunta. ¿Cómo podemos saber cómo Dios mide nuestro amor? Algunos piensan que es por lo que dices. Y lo que decimos tiene que ver muchas veces con nuestras oraciones. A veces nuestras oraciones, yo digo que pareciera que le estábamos predicando a Dios. Todavía tengo en el recuerdo un hermano amado, maravilloso, un hermano anciano. Cuando yo comenzaba en los caminos del Señor, yo tenía 18 años. Y este hermano, pues creo que tenía unos 70 o por ahí, toda su vida en el Señor, un hermano muy amado. Teníamos unas reuniones de oración los jueves y dejábamos un tiempo de oración para que cada cual pudiera decir unas palabras de oración de una manera espontánea. Y se daba un detalle muy gracioso. Estábamos normalmente casi todos de pie haciendo las oraciones
hacíamos énfasis en decir, hermanos, oraciones concisas, precisas, no más de 3 minutos, por favor, 2-3 minutos cada uno. Pero este hombre mayor tenía una costumbre. Cuando él oraba, sus oraciones no bajaban de 20 minutos mínimo, 20 minutos orando sin parar, ¿eh? Y yo le cronometré una vez 45 minutos orando sin parar. ¿Qué pasaba? Que cuando este hombre empezaba a orar, él estaba toda la reunión de oración estaba sentado. Y algunos jueves hacía así, se ponía de pie. Decíamos todos, va a orar. Cuando él se ponía de pie, toda la iglesia hacíamos así. Nos sentábamos todos. Y se quedaba él solo de pie, porque sabíamos que iba a orar. Y ya estáis viendo la cantidad de tiempo, ¿verdad? La pregunta es, ¿se mide nuestro amor por lo que le decimos a Dios? Te amo, te alabo, te adoro, te ensalzo, te exalto, te glorifico. ¿Cuántas palabras de alabanza, de adoración, de reconocimiento le podemos decir a Dios? Miles. Pero lo cierto y verdad, hermanos, es que Dios mide nuestro amor no por nuestras palabras, sino por nuestra obediencia. Por eso Jesús dijo en una ocasión, no el que me diga, Señor, Señor, no el que me diga, Señor, Señor, entrará, sino el que haga lo que yo le mando. No es decir, es hacer. Así que Jesús también dijo, si me amas, guarda mis mandamientos, haz mis mandamientos, sigue mis mandamientos. Así es como Dios prueba su amor. Hemos dicho también que en el peor de los casos siempre será mejor obedecer a Dios con una mala motivación. Esto va a sonar a medio herejía, pero lo vais a entender rápido. Es mejor obedecer a Dios, aunque sea con una mala motivación, que desobedecerle. Porque siempre la mejor opción será obedecer a Dios. Si queremos, hermano, las bendiciones de Dios en nuestra vida, le obedecemos de 3 maneras. Hemos dicho, inmediatamente, completamente, y ahora hemos dicho, alegremente. Que podamos decirle en esta noche a nuestro Padre, concédenos la gracia de obedecerte inmediatamente, completamente y alegremente. Y esto nos lleva a la cuarta y la última y terminamos. Y la cuarta es continuamente. Es decir, miremos por un momento, hermanos, que la vida no es una carrera de sprint de 50 metros o de 100. Tenemos que comparar la vida con una maratón, 40 y tantos kilómetros. No estamos hablando de obedecer a Dios esporádicamente, alguna vez que otra. Este año sí, el año que viene no me toca, el otro sí que sigue. Hermanos, tenemos que aprender a obedecer a Dios toda nuestra vida. Dice el Salmo 119, versículo 112, dice, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Y esto nos lleva a una elección. Y la elección no es otra, hermanos y hermanas, que poder decir, ¿voy yo a obedecer a Dios continuamente en mi vida? Y mi respuesta personal, la mía, es yo hace tiempo que decidir obedecer a Dios hasta la muerte. Obedecer a Dios hasta la muerte. Hace muchos años que lo elegí. El otro día decíamos, siéntate, escucha, respira hondo y dime qué es lo que tengo que hacer y lo haré, Señor. Mientras estoy vivo, quiero obedecerte de todo corazón. Esta podría ser una oración perfecta para antes de irnos a la cama y decirle al Señor esto, Señor, dime qué es lo que tengo que hacer y lo haré. Dime qué es lo que tengo que hacer y lo haré.
mientras estoy vivo, estoy dispuesto a obedecerte de todo corazón. Y esto es algo que podemos orarlo hoy, pero pensándolo bien, podemos orarlo todos los días. Señor, ¿qué quieres que yo haga hoy? Y lo haré. Y te aseguro que Dios va a comenzar a decirte cosas para que las hagas. Y ahora viene tu respuesta. ¿Cómo vas a hacerlo? Inmediatamente. ¿Qué más? Completamente. ¿Qué más? Alegremente. Y toda la vida. Ahora viene la pregunta, ¿y por qué no me dice Dios lo que tengo que hacer? Hay gente que le pasa eso. Pues a ti sí te dice lo que tienes que hacer, pero es que a mí no me dice lo que tengo que hacer. Yo me pongo a orar, yo no escucho nada, a mí Dios no me dice nada. Y aquí quiero que meditemos en los últimos minutos una realidad. Hay personas que podemos estar orando por diferentes situaciones y no encontramos una respuesta. Es que hace tiempo que le pregunto a Dios por algo y Dios no me responde. Fíjate qué curioso. Te voy a decir por qué no te lo ha dicho. Dios no te lo ha dicho porque todavía no estás haciendo... Esto parece un juego de palabras, pero concéntrate y verás que tiene sentido. Todavía no... Dios no te lo ha dicho porque todavía no estás haciendo lo que te dijo que hicieras. Es decir, Dios no está jugando cuando le dices, Dios, dime lo que tengo que hacer. Y luego vas tú y decides si lo haces o no. Así no te lo va a decir. Tú le dices por adelantado, te digo que voy a hacer lo que me digas que haga. Señor, yo voy a hacer lo que tú me digas que haga. Eso es fe. Estamos en la fe de los tiempos de crisis. Y entonces Él te lo va a decir. ¿Por qué te va a decir Dios qué hacer en la circunstancia que a ti te preocupa cuando no estás haciendo lo que ya sabes que es la voluntad de Dios? Que debías de haber hecho y que no hiciste. Y la pregunta, ¿por qué no lo has hecho todavía? ¿Por qué te va a dar Dios más revelación si no has actuado en la verdad que ya te ha dado? Hemos de asegurar, hermanos y hermanas, que obedecemos la verdad que ya hemos aprendido. Ojalá que de todas estas cosas que compartimos en nuestros oficios haya cosas que tú vayas tomando nota y que tú vayas diciendo, esto lo tengo yo que poner en práctica. Y hay muchas verdades que estamos compartiendo. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con lo que aprendemos? Y quiero recordaros un versículo que viene en la Biblia y que dice, la fe sin obras está muerta. Siempre nos gusta aclarar que la salvación es por la fe, pero la vida cristiana está llena de obras, de actos de amor, de actos de misericordia. Y si mi fe no tiene obras, la fe está muerta. Esto me recuerda cuando Dios le dijo a Josué, capítulo 1, recordáis que estuvimos hablando de Josué al principio, y lo que le mandó Dios fue cruzar el Jordán. Y entonces los sacerdotes tenían que ir delante y dice que se mojaron, metieron las piernas en el río, llevaban el arca de la alianza, se mojaron hasta las rodillas de agua. Ahí ves la correlación entre la fe y las obras. Tenían fe de que Dios iba a hacer algo en ese río y que iban a poder atravesarlo en el tiempo de las inundaciones, cuando más agua llevaba el río. Encima Dios lo pone difícil. Y entonces, pero, además de creer que lo iba a hacer, se metieron en el agua. Nunca mejor dicho, se mojaron. Se mojaron las piernas hasta las rodillas. Dios quiere, hermanos, que tengamos fe y que nos mojemos. Que demos los pasos de fe, los pasos de caminar hacia adelante. La fe sin obras está muerta. Es actuando en la fe donde vamos a crecer espiritualmente. No es solamente escucho, algunos toman apuntes, sino que tengo que hacer algo al respecto.
Es increíble que escuchemos un mensaje sobre la obediencia y luego no queramos obedecer a Dios. La Biblia nos dice que la fe por sí sola, si no va acompañada por hechos, está muerta. Fijaros lo que hemos mencionado en estos días. Voy a recordarlo rápidamente, porque nos quedan 2 días para terminar. Hemos dicho que la fe es esperar lo mejor cuando no se ven bien las cosas. La fe es expandir mi imaginación incluso cuando estoy lleno de dudas. Tal vez necesitamos pensar a una mayor escala. La fe es tomar la iniciativa aun cuando lo que me apetece es dejarlo todo. Fe era tomar riesgos aun cuando estoy asustado. La fe es persistir aunque lo que nos apetece sea, como he dicho antes, desistir. Fe es cuando también invertimos nuestro dinero en la obra del Señor. Fe es cuando es hacer lo que Dios manda incluso cuando no parece tener sentido lo que Dios nos está diciendo que hagamos. A veces uno puede vivir situaciones donde se necesita fe para hacer lo que hay que hacer. Yo he tenido muchas experiencias cuando he orado por personas. Voy a contaros 2 rápidamente y con esto termino. Cuando Dios nos pide que hagamos algo que no tiene sentido. Yo estaba en Estados Unidos, estaba en Nueva Inglaterra, en Framingham, y estaba en una iglesia y estaba orando por las personas. Yo había dado una enseñanza y estaba orando por las personas y llegó una señora que era la directora del grupo de alabanza de la iglesia, y entonces el pastor me dijo, ¿quiere que ores por ella? Y yo me acerqué y le puse las manos aquí en la cabeza así y empecé a orar por ella, y de pronto imaginaros que yo empecé a ver algo así como una especie de dibujo animado en mi mente. No sé si sabéis estas pinturas que son como de niños chicos, como que la hubieran pintado niños chicos. Tiene un nombre, no me acuerdo cómo es la pintura esa, no recuerdo ahora cómo se llama, no me acuerdo cómo era, pero que se pintan así como pueblos, bosques, paisajes, y las personas son como pintadas como por niños chicos, y de pronto yo empecé a ver como unos dibujos animados, pero como en una pintura de esa manera. La vi a ella que estaba en un río de la pintura, y estaba ahí que le estaba pasando algo, total, toda una historia. Yo lo que iba viendo en mi mente se lo iba diciendo a ella. Ella, diciéndole esas cosas, no paraba de llorar. Y el pastor que estaba a mi lado traduciéndome no paraba de reír. Entonces yo estaba diciendo, imaginaros en mi papel, decirle una serie de cosas que de verdad que eran un poquito medio locura. Era algo medio surrealista. Pero habiendo aprendido, cuando Dios me dice que haga algo, a obedecerle, yo estaba diciéndole a esta chica toda una serie de cosas. Y terminado esa escena, Dios me dice, dile que yo te digo que le digas esto. Entonces le digo, hermana, me dice Dios que te diga esto, una serie de cosas. Ella no paraba de llorar y el pastor no paraba de reír. Bueno, pues así quedó la cosa y yo me quedé así tranquilo. Pero luego el pastor viene y me dice, mira, para que te quedes tranquilo, te voy a decir lo que ha pasado. Me dice, anoche la hermana esta tuvo un sueño. En ese sueño pasaba exactamente lo que tú le has dicho. Por eso yo me reía, porque ella antes de empezar la reunión me contó a mí el sueño. Y me dijo que qué sería aquello, que ella le estaba preguntando a Dios que qué significaba. Entonces el pastor me dice, yo no podía parar de reírme porque tú estabas describiendo exactamente lo mismo que la hermana me había contado a mí. Y al final le explica qué significaba aquello, por eso ella no paraba de llorar y yo no paraba de reír. Claro, el resultado de obedecer a Dios aun cuando obedecemos en cosas que no tienen sentido. En otra ocasión estaba orando por un grupo de jóvenes en Chile, en Santiago de Chile, en una casa, un grupo de jóvenes, había como unos 40 y tantos jóvenes en el salón, y no voy a alargarlo mucho, yo estaba orando por cada uno de ellos, le estaba compartiendo una serie de cosas, y ya cuando termina la reunión, Dios me habla claramente y me dice de una chica que estaba en un rincón, me habla muy claramente y me dice,
ve al rincón, ponle las manos encima de la cabeza y dile esto. Yo, acostumbrado a obedecer al Señor, me fui al rincón, le puse las manos encima de la cabeza y le dije exactamente la frase que Dios me había dicho que le dijera. Inmediatamente la chica empezó a llorar y así estuvo por 20 minutos llorando. Después de aquello, la chica vino y me compartió lo que había pasado. La presencia de Dios se había manifestado de una manera muy bonita entre todos los jóvenes y ella estaba dudando de la existencia de Dios. Y entonces ella le dijo a Dios, Dios, si tú existes de verdad, que venga ese hombre, me ponga las manos así y me diga esto, esto, esto y esto. Inmediatamente yo voy, le pongo las manos así como ella había dicho y le digo exactamente lo que Dios le había dicho, lo que ella le había dicho a Dios que dijera. Evidentemente yo no soy un vidente, yo no tengo poderes paranormales ni nada por el estilo. Estamos hablando, hermanos, de dones espirituales. Pero imaginaros, y si queda esta, aquí viene la fe. Y si lo que yo estoy pensando en mi imaginación, me lo estoy imaginando yo y no tiene nada que ver con lo que la chica está orando. Y si meto la pata, y si digo una tontería, y si tantas razones puedo encontrar para no hacerlo, de la misma manera, hermano, obedecer a Dios, aprender a obedecer a Dios nos lleva a tener una mayor sensibilidad para poder oír la voz del Señor. Ojalá, hermanos y hermanas, que todo lo que estamos aprendiendo podamos ponerlo en práctica. Y recordar que dijimos al principio que estamos eligiendo la fe, no la ansiedad, no la tristeza, no el venirnos abajo, que tenemos motivos suficientes, algunos de nosotros, para desanimarnos, para no estar felices, para no estar contentos con todo esto que está cayendo del tema del coronavirus. Pero también podemos elegir creerle a Dios, confiar en Él, dejar que Él haga en nuestras vidas. Y por eso estamos trabajando la fe y por eso le pedimos al Señor un día más, Señor, aumentanos la fe. Amén. Y decimos como cada día, oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Y ahora nos unimos a millones de cristianos por todo el mundo para decir la oración que nuestro Divino Maestro nos enseñó. Y decimos todos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánosle hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud, llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones del mundo que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios el Padre omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, mañana continuamos. Nos queda lunes y martes para terminar este tema tan precioso de la fe en tiempos de crisis, y ya a partir del miércoles tendremos nuestro miércoles de ceniza y el inicio del tiempo de la Cuaresma. Que el Señor os bendiga a todos. Un abrazo
Y nuevamente felicidades a todos los que tenéis amigos y a todos los que estáis enamorados y enamoradas. Que el Señor los bendiga. Hasta mañana.